Saludos, profesores y compañeros del curso propedéutico 2018. Me presento. Mi nombre es Eduardo Daniel Fajardo Sondón. Soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Tecnologías Ambientales y en esta ocasión, espero que no sea la última, les presento mi tema. Es ecomateriales y su impacto en la construcción. Es la presentación del informe final de acuerdo al proyecto de investigación. Y bueno, empezamos con la introducción. Es importante para la sociedad hacer una jerarquización de los problemas. ¿Qué es más importante? Para que de esta manera se pueda priorizar las soluciones a los mismos. Y bueno, dentro del entorno social, todos estos problemas que hoy engloban y atacan al país, encontramos uno muy importante, el daño a los ecosistemas. La cultura de reciclaje y la innovación que tendría sería un impacto fundamental que repercutiría en muchos campos, en muchos campos pues de la población en general, ¿no? Hablamos de un impacto económico, hablamos de un impacto en la calidad de vida, y bueno, ¿de qué manera se puede dar esto? Es a través de múltiples variables. En este caso, yo escogí particularmente el uso de materiales ecológicos. ¿Y de qué manera? Bueno, aplicados a las obras civiles, una de los mayores problemas en la sociedad es la calidad de vida. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo particular de cómo es en un entorno rural y cómo es este problema de una falta de obras civiles de calidad para, para mejorar a la población, ¿no? Y bueno, en general, el daño al medio ambiente, ¿no? El daño a los ecosistemas a través de no clasificar la basura, el daño a la capa de ozono. Son diferentes factores que han ido atacando al medio ambiente en general y que bueno, dentro de esta clasificación, de esta categorización de los problemas, en lo personal creo que el medio ambiente es muy importante y debería estar dentro de los primeros lugares. Países de primer mundo toman ya esta problemática ambiental como prioridad en el top 3. Digo, es importante, lo vimos ahorita en la reunión del G7, donde Canadá y bueno, lamentablemente Estados Unidos faltó, pero se priorizaba el tema del medio ambiente. Bueno, muy bien, llegamos a metodología. ¿Cómo surge este tema? Y es a través del trinomio que les presento aquí, que es solución, innovación y tecnología ambiental. A partir de esta base es como surge el proceso de esta investigación. Los instrumentos para la recopilación de la información, pues bueno, van desde lo más sencillo, que es el análisis visual, estar en el sitio donde se planea desarrollar bueno, donde se podría desarrollar un proyecto así y bueno, mediante la observación, que va desde lo más sencillo, pasando por otros recursos como encuestas, prácticas y sencillas para la población del lugar y bueno, ya pasando a la parte técnica, que es la investigación, indagar información, ya un poquito más serio, ¿no? Esto a través de fuentes de información fidedignas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, buscando en las bases de datos, en toda la abrumante información que existe en la red, para el área nacional, podríamos decir INEGI,
tal vez la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, que bueno, aportan datos muy específicos y contundentes a mi proyecto de investigación. Pero además, toda esta parte técnica, ya más, ¿cómo decirlo?, profunda en cuanto a la propuesta de ecomateriales, viene de universidades, de repositorios institucionales, en donde la información se presenta a través de una hipótesis y bueno, se comprueba a través de una tesis. Por lo general, estas aportaciones de información a este proyecto vienen de universidades de Sudamérica. Eh, la mayoría de Colombia son, bueno, los países en general de Sudamérica están priorizando también el uso de ecomateriales, ¿no? ¿Cómo pasar de los residuos de una población a aprovechar estas materias, cómo reutilizarlos para de esta forma solucionar problemas que además no sigan dañando el medio ambiente? Y bueno, continuando con la metodología, llegamos al programa de ejecución, en donde, bueno, se plantea el inicio de la investigación, cómo se va a llevar a cabo. En general, la metodología está un poco más detallada en mi informe final, que bueno, se los dejo en el blog, en donde lo detallo un poquito mejor. Vienen los antecedentes. Bueno, ¿qué tenemos con estos antecedentes? Aquí hay un dato muy contundente por parte de la Semarnat, en donde se detalla la generación de residuos sólidos urbanos y todo lo que significa el aporte por habitante, el aporte per cápita dentro del país. Es la verdad increíble que se generen tantos residuos, y con esta situación actual que ya no se puede contener en tema de contaminación, en tema de, bueno, de daño a los ecosistemas nacionales, que no se haga algo por pensar cómo reutilizar estos materiales, ¿no? Bueno, el impacto ambiental por la industria de la construcción es muy significativo. Esto quiere decir que, bueno, a mediados del siglo XX es cuando se incrementa la demanda de materiales para la construcción. Es cuando se aumenta la demanda de edificaciones. Y bueno, esto conlleva evidentemente una reducción de áreas verdes, pero lo más significativo es todos estos efectos colaterales que tiene la producción de estos materiales, la producción, por ejemplo, de cementantes, bueno, de un aglutinante como lo es el más común, cemento Portland, en donde se generan emisiones tóxicas que, bueno, terminan por dañar la capa de ozono y, bueno, una serie de consecuencias que al final de cuentas pues perjudica no solamente a la población en general, ¿no? Si lo vemos más allá, pues estas emisiones contaminantes afectan a todos los seres vivos que, bueno, habitan el planeta. Las bases teóricas. Llegamos a una arquitectura sustentable. Por ahí en una de las referencias, una arquitecta española señala la importancia de la arquitectura con materiales ecológicos. Esa es la tendencia actual, ¿no? Utilizar materiales ecológicos, materiales que sean amigables con el medio ambiente, pero que además ayuden a mitigar estos efectos dañinos de forma que, bueno, se puedan aprovechar, como lo mencionaba antes, residuos de cualquier actividad, ¿no? Porque podríamos pensar que con la palabra desechos inmediatamente podría uno imaginarse
todos estos desechos de los hogares, aportaciones de viviendas, tal vez aguas grises, aguas negras que salen a través de redes de alcantarillado. Pero bueno, en general, ¿qué materiales, qué desechos, qué residuos pueden llevar un proceso de cambio para transformarlos en materiales ecológicos, ¿no? Más adelante les voy a presentar algunas imágenes de casos particulares, ¿no? Podríamos pensar tal vez en bloques ecológicos a través de botellas de PET rellenos de algún material para, bueno, elaboración de vivienda, ¿no? Bueno, los ecomateriales, ¿qué deben ser o cómo deben ser los ecomateriales? Deben ser económicos y deben ser ecológicos. Es fundamental que para arreglar esta problemática de vivienda, esta problemática ecológica, pues bueno, viviendas de interés social, por llamarlo de alguna manera, o obras civiles dentro de poblados rurales, deben llevarse a cabo de una manera ecológica y de una manera económica, de tal forma que si en una obra civil se debe realizar una manifestación de impacto ambiental, en donde se señale de qué manera se van a mitigar todos estos cambios, efectos colaterales de estas obras civiles, bueno, se, se logre en el mejor de los casos, pues que desaparezcan estos impactos dañinos y que sea todo lo contrario, ¿no? Hacer una especificación de que se reciclan materiales como lo pueden ver ahí en la imagen en su esquina inferior derecha, que yo esperaría que la toma no esté interfiriendo con la imagen. este pues bueno, se realice, ¿no? Bueno, ¿qué se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente? Esta es una cita de la Real Academia Española del 2010, en donde define a los ecomateriales. Esta es su definición por parte de esta institución. Principios de tecnología apropiada. Bueno, estos principios deben cumplirse con los ecomateriales dentro de una cierta normatividad que en México, o al menos su servidor, no pudo encontrar, porque el uso de ecomateriales es relativamente nuevo. No es como que en un mundo utópico encontramos unidades habitacionales que sean absolutamente sostenibles, que sean completamente ecológicas. Es difícil, es complicado, por tal vez por falta de investigación en esta área, por falta de experimentación, que vamos a verlo un poquito más adelante, pero bueno, estos principios de tecnología apropiada deben cumplir los ecomateriales y son utilizar recursos y materia prima local, es decir, residuos que salen dentro del mismo lugar, producir a pequeña o mediana escala. No se va a producir en este caso de la imagen ecoblogs o bueno, para el caso particular que yo estoy proponiendo, un cemento ecológico a gran escala, ¿no? No hablaríamos de un tema económico, de un tema empresarial en donde se vería ya una producción en masa, porque no sabemos, no habría que hacer una relación de inversión y utilidad. Sin embargo, el uso de los ecomateriales, lejos de hacer un negocio propio, es el beneficio a un grupo social y el beneficio al medio ambiente, ¿no? Que como lo expliqué antes, esta innovación es el principal objetivo. Bueno, tener un bajo consumo de energía es muy importante porque de esta manera se evita una contaminación, ¿no? Que sería un efecto colateral de la fabricación de los ecomateriales. Tener facilidad de mantenimiento y bajos costos, facilidad de autoconstrucción. Esto es muy importante porque una vez que se desarrolle un método
una técnica, una normativa, un reglamento que se pudiera seguir. A partir de esto se puede crear una serie de documentos, una serie de medios de información que permitan facilidad de autoconstrucción. Es decir, que en un futuro se le otorgue un manual, se le otorgue desde un manual hasta un folleto de autoconstrucción a una persona en donde se pueda aplicar por sí misma la recolección de estos residuos y en su responsabilidad transformarlos en ecomateriales y utilizarlos para la autoconstrucción. Pasamos a utilizar mano de obra de baja calificación y preferentemente local, que bueno, si los residuos son locales, bueno, el aprovechamiento de ellos y la transformación en ecomateriales, pues será dada por la mano de obra local para beneficio de la misma. Y bueno, por supuesto la calidad del producto, ¿no? No quiere decir que por ser un ecomaterial, este producto no va a ser duradero, este producto no va a ser desechable, ¿no? Se debe crear a través de una técnica, como lo mencionaba antes, un producto que cumpla ciertos estándares que, bueno, estos serán fácilmente evaluados en pruebas de laboratorio y de campo, ¿no? Que es lo más habitual dentro de las obras civiles. Bueno, problemáticas. La número uno, que hago hincapié, es el deterioro de las zonas centrales de las ciudades y expansión. Aquí nos encontramos con un ejemplo evidente en todas las capitales del país, sus respectivos estados, que es el deterioro de las zonas centrales de las ciudades. Cada vez más existen zonas conurbadas entre ciertas ciudades porque la mancha urbana crece, a veces sin seguir un plan de desarrollo urbano que nos permita enfocar hacia dónde va esta expansión. El siguiente punto es un alto déficit habitacional. Esto quiere decir que, bueno, ante la poca efectividad de la construcción de viviendas, ya sea por un tema económico, ya sea por un tema de expansión, al final de cuentas ya no hay una producción de vivienda que pueda solventar la demanda de todas las personas mexicanas. Esto quiere decir que existe un déficit habitacional que, bueno, podría verse solucionado a través del uso de ecomateriales, que no nada más es un problema propio de México, se ve muchísimo más claro en países del continente asiático, tal vez podríamos pensar en otras regiones del mundo en donde los países son pequeños, existe una población mucho mayor al espacio que pudieran habitar y bueno, se ven en la necesidad de la innovación en espacios habitacionales. Bueno, asentamientos informales es lo que explicaba en el primer punto. Al no haber un control del desarrollo urbano, pues encontramos personas que por esta necesidad, esta necesidad habitacional, necesitan crear asentamientos que a veces no son evaluados si se encuentran en una zona de riesgo, si se encuentran debidamente construidos bajo un reglamento de construcción, bajo normas técnicas. En general, a veces estos asentamientos terminan por no contar con servicios públicos porque no fueron planeados dentro de un plan de desarrollo. El déficit de espacio público y dificultades que son evidentes en la movilidad. Esto quiere decir que a veces, como lo voy a presentar más adelante, no existen vías terrestres, obras civiles que comuniquen ciertos espacios urbanos y bueno, esto crea un déficit de movilidad. Es decir, para mí resulta complicado
viajar de un lugar a otro y bueno, esto repercute en muchos efectos económicos, en general es el primero que se me viene a la mente, pero bueno, deficiencias en el manejo de escombros y desperdicios de la construcción, con una falta de cultura de reciclaje. Esto es muy evidente cuando se realizan demoliciones, cuando no hay un buen control en los residuos de construcciones, que de repente existen espacios, espacios que ya son oficiales para la acumulación de escombros y de repente, bueno, los residuos de construcción los dejan por otros espacios y esto crea una problemática en el uso de estas zonas que no son designadas para los escombros. Y bueno, el último punto es la reducción de ecosistemas y biodiversidad en ambientes tanto urbanos como rurales. Es, digo, pensando ya desde un punto empresarial, al director de una cementera tal vez no le convendría tanto el uso de un material alternativo al producto suyo, ¿no? Porque bueno, esto repercutiría de una manera importante en las utilidades de su empresa y particularizo en cuanto al cemento, ¿no? En cuanto a este aglutinante, pero en general podríamos pensar tal vez en un sustituto de acero, en concreto armado o bueno, en general podría ser una variedad bastante amplia. Tal vez la adaptación de contenedores marítimos, es un tema muy vasto, la adaptación de contenedores marítimos para viviendas económicas, ¿no? A través de diferentes factores podría llevarse a cabo, pero bueno, esto repercutiría económicamente tal vez en los productores pues, de todos los materiales que se utilizan para la construcción. Tal vez hablaríamos desde, como les mencionaba, acero de refuerzo, hasta, bueno, lo básico, ¿no? Ladrillo rojo recocido de la región, block de tepecil, que es lo más usual aquí en Jalapa, Veracruz, que es de donde estoy yo. Y bueno, pasamos a la bitácora de investigación. Aquí es donde quiero particularizar los ecomateriales para el mejoramiento de la calidad de vida en una comunidad rural, en la comunidad de Las Lomas, Veracruz, que bueno, les comento la descripción del lugar. Se, se localiza particularmente cerca de un municipio que actualmente podríamos pensar ya es una conurbada con la capital de Veracruz, con Jalapa, que es Coatepec. Entonces están las coordenadas del municipio, la altura, que es a 1140 metros sobre el nivel del mar. En este pequeño croquis de la fuente de Google Maps, podemos ver que se encuentra esta comunidad a casi 20 kilómetros de la capital. Es relativamente cerca. Existe una carretera que comunica ambos asentamientos urbanos. Dentro de la siguiente imagen, donde ya se puede apreciar un relieve, podemos ver la distribución de la localidad en la flecha roja. La población, bueno, cuenta con un total de 1,411 personas, de las cuales 666 son masculinas, 745 femeninas. Los ciudadanos se dividen en 509 menores de edad y 902 adultos, de los cuales 134 tienen más de 60 años. Tenemos la descripción del lugar, cómo es la estructura social.
derecho a atención médica por Seguro Social son 533 habitantes y bueno, existe una cantidad importante en cuanto a analfabetas, que serían 119, de 15 y más años, 14 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. Bueno, en general son datos contundentes, son datos estadísticos que terminan por ubicar el municipio de Las Lomas dentro de la categoría de zona rural. En cuanto a la estructura, económica, son 379 hogares, de los cuales 57 tienen piso de tierra y bueno, aproximadamente 36 consiste en casas de una sola habitación, es decir, pues un cuarto redondo, como se le acostumbra llamar, en donde no existe una división como tal de los espacios asignados pues a una recámara, a un baño, a una cocina. Es un cuarto redondo en donde pues los habitantes tienen que coexistir y bueno, llevar a cabo su vida diaria. Por lo general, en mi experiencia personal, yo asisto mucho a esta localidad y es un pueblo pintoresco, no es un pueblo mágico, evidentemente, por todas las carencias que tiene. Sin embargo, trata de progresar constantemente. El clima predominante es templado húmedo, con lluvias en verano, como lo es en la mayoría del estado, y bueno, presenta una temperatura promedio de 19.2 grados. Existe la problemática de comunicación, que es la que vamos a atacar, a abordar, y es que la vía de acceso principal presenta un grave daño en la capa de rodadura, como pueden ver en la imagen, que a pesar de que es sacada de Google Maps, es el mismo estado en el que se encuentra actualmente. La carpeta asfáltica definitivamente está dañada, probablemente por la antigüedad del cuerpo de terracerías también se encuentre en mal estado y bueno, en las siguientes imágenes les describo cómo se encuentran la vía principal, como lo llaman allá, la carretera de acceso a esta localidad. No hay un programa de mantenimiento, evidentemente, no hay un programa de bacheo. Las calles aledañas a la vía principal no se encuentran pavimentadas, son simplemente terracerías. Y bueno, como pueden ver, la vía principal presenta daños importantes en su estructura. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, yo dentro de mi propuesta es la ceniza de caña como aglutinante para morteros y concreto. Es uno de los residuos poco explorados, evidentemente. No es algo muy común que se toque el hecho de usar un aditivo que no sea un aditivo sintético a una mezcla de concreto, a una mezcla de morteros, pero si bien es necesario, es importante, ¿no? De esta manera aprovechar todos estos residuos de las cenizas de caña. Evidentemente, como lo señalé antes, en México no existe una norma, un reglamento que haga alusión a qué aditivos se les permite y, bueno, qué propiedades adquiere dichas mezclas en cuanto a la ceniza de caña. Sin embargo, instituciones educativas importantes como el Instituto Politécnico Nacional propone la reducción del contenido de cemento. Y bueno, ¿cómo reemplazarlo? Pues con subproductos industriales, que bueno, en este caso serían los residuos
¿no? De la caña de azúcar, como ceniza volante. Es muy común que cuando se quema la ceniza se ve en el aire dentro de los pueblos aledaños a, a los ingenios azucareros. Pero bueno, hay una nota muy particular que quiero destacar, que es en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad de Oaxaca, en donde el doctor Pedro Montes García empieza a hacer estas pruebas de la ceniza de caña, en donde señala que el 30% de los residuos en el momento de la extracción del jugo se convierten en bagazo, que es lo que generalmente se incinera. Y a grandes rasgos, sus resultados los clasifica en 3 etapas diferentes. El primero es la etapa de caracterización de los materiales, en donde señala que encuentra relativamente difícil la mezcla para homogeneizar la ceniza con materiales como el cemento. ¿De qué manera se puede crear un mortero o un concreto? Bueno, pues añadiendo un aditivo superplastificante. De esta manera se logra homogeneizar la parte de las cenizas con, todos los diferentes materiales para la construcción. La etapa número 2 son los efectos, en donde él concluye que no existen efectos dañinos de, la utilización de esta innovación que es la ceniza de caña. Y la etapa número 3, en donde ya se llevan a cabo pruebas de laboratorio, pruebas en campo, pruebas que se le hacen al concreto, por lo regular, o las más comunes, la prueba con presión a cilindros de concreto, etcétera, en donde él concluye la durabilidad del concreto con este aditivo ecológico resulta mayor. No especifica en cuánto, sin embargo hace hincapié en que es mayor a la de un concreto convencional. Bueno, continuando con esta propuesta de la ceniza de caña como material de construcción, pues para solucionar el problema principal, que sería la vía terrestre que les presenté en las imágenes pasadas. La comunidad de Las Lomas es una de las principales productoras de caña de azúcar para el ingenio azucarero, ubicado a aproximadamente 3 kilómetros, no más de esa distancia. Y como les comentaba, es normal, ya que México ocupa el 5º puesto a nivel mundial en la producción de caña de azúcar. Entonces, ¿por qué no aprovechar un residuo en donde México, es un país importante productor, y de esta manera mitigar todos estos efectos que tiene pues la producción de materiales convencionales como el cemento? La implementación de este subproducto para la reconstrucción parcial o total de la principal vía de acceso a la comunidad de Las Lomas, como se los comentaba, es mi propuesta, y podría ser el principio de la innovación en material de construcción y cuidado ambiental. Evidentemente, habría que hacer pruebas para determinar si es viable. Desafortunadamente no hay una vía terrestre en donde se encuentre documentada y donde se afirme que se utilizó un subproducto de esta índole. Y pasamos a la parte de los resultados. Dentro del programa de actividades se encontraba la aplicación de una encuesta a los pobladores, una encuesta práctica, sencilla, en donde se toma 10 como muestreo 10 personas diferentes,
y se les aplica esta encuesta. Está conformada por preguntas dicotómicas, es decir, una en donde se puede responder sí o no, no hay más, en donde, bueno, podemos ver que la población sabe lo que es reciclar, conoce o tiene noción de lo que significa el medio ambiente y se encuentra un poquito baja en cuanto a la información de ecomateriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta localidad yo creo que es un efecto importante de que se encuentre solamente hasta educación media superior. Es decir, los jóvenes que están estudiando tienen la noción más o menos de lo que significan todos estos conceptos. Y bueno, a partir de la pregunta número 4 hasta la pregunta número 10, encontramos la posibilidad de respuesta de opción múltiple a escala, en donde uno es insatisfecho, es lo que menos pueden entender, lo que menos importancia le dan, es lo más bajo en la escala y 5 es lo máximo. Entonces, bueno, seguimos con estos datos estadísticos en donde vemos que, bueno, la importancia de reciclar se ve dividida en, en, cuanto, en cuanto a la población, en qué tan importante es para ellos el cuidar el medio ambiente. Por ahí ciertamente los estudiantes, las personas jóvenes de nuevas generaciones que se encuentran preocupados por este problema, son las que responden a una mayor importancia que otras, a los que no es tan importante este tema, que debería serlo, en mi opinión. Bueno, pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué tan importante es para usted el calentamiento global? Como podemos ver, es un tema ya de casi cultura general, a pesar de que existen pobladores ya de una edad mayor. Es sorprendente que tienen por lo menos una noción de qué significa este efecto de calentamiento global, y que es cada vez más evidente, ¿no? Vemos cambios en las estaciones, vemos cambios en las temperaturas que se presentan durante ciertos periodos del año, que como van modificándose, como cada vez se hacen más extremas. En general son muchos los efectos que sí se conocen, ¿no? A pesar de que sea un poblado rural. ¿Qué tanta información consideran que poseen sobre los ecomateriales? Que es en donde yo comentaba que se encuentran un poco deficientes. La mayoría, digo, como se puede ver en la gráfica, no es importante, no sabían qué responder. Sin embargo, con el pasar del tiempo uno esperaría que este concepto sea cada vez más claro. Y bueno, la pregunta 8 y 9 son preguntas consecuentes, en donde los pocos que, bueno, sabían o tenían una noción de los ecomateriales, pues daban su importancia dentro de la escala. Y bueno, en caso de contestar que no, que tanto les interesaría aprender sobre materiales ecológicos. Esto es muy importante porque de aquí podemos concluir que una parte importante del poblado rural no se anima al uso de ecomateriales y por tanto prefiere pues el uso de materiales convencionales, ¿no? De seguir con estos métodos constructivos rígidos que no permiten la implementación de nuevos materiales de construcción, porque pues pueden ocasionar hasta cierto punto el no tener una información completa, pues desconfianza en su durabilidad, que bueno, bien justificado, ¿no? A pesar de que no existe un reglamento como tal para el uso de ellos, pues
sí genera cierta preocupación en el uso de estos materiales. Y bueno, la última, ya particularizando la propuesta, si usáramos ceniza de caña de azúcar para sustituir parcialmente, y lo especifiqué, una parte del cemento tradicional en la construcción, ¿qué tan conforme estarían? Aquí vuelvo a llevarme la sorpresa que en la gráfica anterior, en donde las personas muestran esta desconfianza, hasta cierto punto descontento, tal vez con una parte de incredulidad, se muestran poco confiados ante el uso de la ceniza de caña para sustituir parcialmente el, en el cemento tradicional, el cemento Portland. Y bueno, esta es una evidencia fotográfica del recorrido que llevamos a cabo sobre la vía principal. Como podemos darnos cuenta, existen casas hechas con materiales convencionales, existen por ahí varios predios que no se ocupan para la producción de caña, la vía terrestre que se encuentra en mal estado, la carretera, y bueno, que podemos apreciar, también existe transporte público, por lo que el buen estado de esta vía es importante para que pueda seguir circulando el transporte público. De este lado les muestro dos fotografías en donde estuve haciendo las encuestas a las personas de este poblado, que debo decir se mostraron hasta cierto punto, yo entiendo, hostiles no sería el calificativo, sin embargo, había molestia, había desconfianza por la recolección, perdón, de la información, pero bueno, por lo general fueron amables. La entrevista que me brindó el señor en la fotografía izquierda, el señor Francisco, fue muy amable, contestó muy detalladamente, no fue una respuesta cortante, y bueno, así como se puede ver el poblado, existen hasta jubilados federales con un amplio conocimiento, ¿no? Hasta cierto punto. Como conclusiones de esta investigación, me gustaría particularmente hacer tres. La primera, información sobre el medio ambiente. Existe una información, uno pensaría que por llegar a comunidades rurales de este tipo, no habría tanta información sobre el medio ambiente. Sin embargo, bueno, como lo mencioné, las instituciones educativas con las que cuentan, pues por ahí van aportando un poco sobre la cultura del cuidado al medio ambiente, ¿no? Como lo vimos en las gráficas. La segunda es ecomateriales y su desaprobación. En esta parte me llevo pues una sorpresa, se veía venir, no era lo que yo hubiera querido, pero sí se muestra una desconfianza a el sustituto, o bueno, sustituto parcial, mejor dicho, de el cemento por las cenizas. Y bueno, la tercera es la experimentación y la normalización. Como lo dije a lo largo de la exposición, no existen normas técnicas complementarias, no se mencionan en normas oficiales mexicanas, no se mencionan en los reglamentos de construcción del Distrito Federal, en donde se especifique qué hacer en una situación de estas. Sin embargo, considero que existen muchísimos investigadores a lo largo del país, como el doctor Pedro, que con sus aportaciones cada vez más va saliendo a flote este tema. Y uno esperaría que en unos años, bueno, el uso de los ecomateriales ya sea común,
se empiecen a reducir problemas ambientales, se solucionen problemáticas sociales, problemas de vivienda, de infraestructura, que bueno, aunque suene utópico, pues sería lo ideal, lo ideal. Y bueno, conforme a esto, la promulgación de normas técnicas complementarias, o bueno, algún reglamento que indique qué hacer en estos casos, a quién acudir, bajo qué laboratorios, qué pruebas debe hacerse para pasar estándares de calidad. Aquí les dejo referencias y mi bibliografía, mis fuentes de información acerca de esta investigación. Como última actividad, estoy muy contento por ser parte del grupo de aspirantes a la Universidad Abierta y a Distancia en México. Creo que es una gran oportunidad para continuar nuestros estudios. En lo personal me ayudó mucho para pues desarrollar ciertas fortalezas, autoaprendizaje, ser autodidacta un poquito. Y bueno, les agradezco infinitamente a todos su atención. Gracias a los profesores y les deseo el mayor éxito a todos. Gracias y un saludo.